Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos hoy en el Colegio de Contadores Públicos de México en Comentarios Contables. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube del colegio. Soy Leonardo Isaías Soria Arellano, asesor de la Vicepresidencia de Comunicación e Imagen, y el día de hoy vamos a platicar sobre el tema BEPS y artículo 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nos encontramos con un panel de primer nivel. Se encuentra con nosotros el doctor en Ciencias de lo Fiscal, José Gerardo Alfaro Osorio, que es integrante de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio de Contadores Públicos de México. Bienvenido. Gracias por la invitación. Al contrario. Se encuentra con nosotros el licenciado en Contaduría Pública y especialista fiscal, Alejandro Aceves Pérez, expresidente e integrante actual de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio de Contadores Públicos de México. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Se encuentra con nosotros el licenciado en Economía, Iván Eduardo Álvarez Espinosa, integrante de la Comisión Fiscal 3 de la Sede Bosques del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias, Leonardo. La primera pregunta es para Alejandro. Por favor, ¿nos puedes platicar qué significa BEPS, cómo empezó y qué acciones generó? BEPS ha dado mucho de qué hablar en los últimos 3, 4 años de manera muy intensa. Por sus siglas en inglés, BEPS significa la erosión de la base y el embarque de utilidades. Y es la manera en la que se conceptualiza toda una iniciativa que surge al interior del G20, que encomienda y en trabajo conjunto al interior de la OCDE, se encomienda el trabajo a un grupo de especialistas fiscales en desarrollar documentos, en desarrollar planes de acción. ¿Para qué? Precisamente para combatir fenómenos que desde una óptica tributaria que perseguían o se dice que perseguían la erosión de la base o el embarque de utilidades, donde prioritariamente y el contexto donde se desarrolla toda esta iniciativa de BEPS pues es en operaciones multinacionales, operaciones que trascienden fronteras dependiendo de la jurisdicción de que se trate, en el entendido de que se persigue que el impuesto de alguna manera se pague en aquella jurisdicción que de alguna manera está contribuyendo o que se considere como la fuente de la riqueza. Todo esto partiendo de qué premisa, de que el mundo en esta creciente globalización ha venido cada vez integrándose más como un todo, como un ente económico, que de alguna manera los países se ven rebasados para empatar todo su espectro de vigilancia, de recaudación, de regulación. Entonces, al crearse esos desempates en función del perfil que puede ofrecer una jurisdicción respecto de otra, se crean oportunidades para los grupos para de alguna manera lesionar las bases recaudatorias. Entonces se manejaron montos muy importantes, si entre el 4 o el 10% de la recaudación de los grupos multinacionales caían en este espectro de erosión de la base y del embarque de utilidades, y ahí es donde comenzó esto, pues ya a finales del año del 2013, no fue la primera iniciativa, ya OCDE venía trabajando en el tema, simplemente se le dio un orden y a partir del 2013, en un lapso de 2 años, tan pronto como 2 años, se tuvo el primer producto de este trabajo. Claro, muy bien. ¿Y en qué detonó? Entiendo yo que se generaron algunas acciones. Esa es una pregunta muy interesante. Ya se tiene el resultado, llamémosle, de este primer punto de análisis. Se tienen todos los documentos, los planes de acción, son en concreto 15 planes, y ahora hay que implementar. Entonces no es tan sencillo porque hay un grupo de especialistas fiscales que pretenden de alguna manera ahora establecer o dictar cierto rumbo en materia de aplicación de disposiciones fiscales, y la siguiente pregunta es ¿y cómo lo hago? No es tan sencillo. Como otro elemento muy importante son los tratados para evitar la doble tributación, que de alguna manera México, al ser parte, por ejemplo, ya de la OCDE, pues toda la red de tratados de México, pues de alguna manera siguen ese modelo, pero la pregunta es, oye, ¿cómo inserto toda esta filosofía BEPS al interior de la legislación de un país? Entonces vamos a tener, digamos, 2 cursos de acción. Uno, hacer uso ya de la red existente de tratados y todos esos principios que rigen la operación y la aplicación de ese tipo de normas, y habrá otro gran juego de reglas que requerirán cambios a la legislación interna
de tal suerte que todas esas recomendaciones, esos estándares mínimos para cumplir con todos los principios y filosofía BEPS puedan de alguna manera ya llegar y hacer que se cumplan todos esos principios al interior de ¿qué? Pues de los contribuyentes, ¿no? En la esfera de operación de los contribuyentes. Entonces son los dos grandes grupos, no es tan sencillo el tema de la implementación, estamos ahorita en ese proceso. Muy bien Alejandro. Perfecto, la siguiente pregunta es para Gerardo. Estimado Gerardo, ¿nos puedes platicar, por ejemplo, qué son los precios de transferencia y esta implementación BEPS en qué está repercutiendo? Claro. Los precios de transferencia son aquellas operaciones que se dan entre partes relacionadas, ¿no? Entidades de un mismo grupo, y son precios contra prestaciones entre sus operaciones, como una compra, ¿no? Una venta, un servicio, que se tienen que dar a valor de mercado. Claro. Y el valor de mercado, dice la OCDE, que es como si lo hubieras dado con una parte independiente. Entonces, con un tercero. Exactamente. Si somos hermanos, pues el precio que yo te voy a dar debería de ser el mismo que le doy a una tercera persona que no conozco. Claro. Las implicaciones BEPS, como bien dice Alejandro, pues es un gran trabajo. O sea, las implicaciones que ahorita está viendo es va a haber más bien una mayor obligación para el contribuyente. Cae en la acción 13, de ahí se deriva el artículo 76A de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que son las declaraciones informativas. Esa es la primera que estamos viendo. Por supuesto. Vimos otras implicaciones en deducciones de la Ley de Impuesto sobre la Renta, cuando una de las acciones te dice que pues, tendrás que abrirte y decir tu planeación fiscal, ¿no? O de decir, ¿no? De entidades híbridas. Claro. Pero para el tema de precios de transferencia, pues sí, yo creo que la primera va a ser la carga administrativa para el contribuyente, que va a ser enorme, es algo que no tenía contemplado. Va a haber, yo creo que por parte de la autoridad, una mayor información, va a lograr medir sus riesgos, que ese es el objetivo, ¿no? Análisis de riesgos de todos los contribuyentes y comparar esa información. Realmente el contribuyente, yo creo que va a estar sobrepasado por la cantidad de información que hay que presentar de aquí al 31 de diciembre. Es correcto. Quizá ya para el otro año, ya conociendo cómo es, será más sencillo. Pero esa es la primera implicación, ¿no? Ahorita estás a 2 meses o mes y medio y la autoridad pues está sobre la información y el contribuyente no sabe, ¿no? Es todo un reto. Es todo un reto ahorita, ¿no? Entonces va a haber mucho mayor control de la información que tiene la autoridad del contribuyente hoy por hoy en todas sus operaciones, ahora sí que nacionales y globales con sus partes relacionadas. Como bien decía Alejandro, pues para evitar dónde estás transfiriendo esas utilidades sin el pago de los impuestos debidos. Muy bien, Gerardo. Perfecto. La siguiente pregunta es para Alejandro. De las acciones BEPS, de las 15 acciones BEPS, ¿qué destacarías? Y si nos puedes comentar muy brevemente, ya mencionaron la acción 13. ¿Qué más se ha podido avanzar en tema de BEPS? Sí, es una pregunta muy importante, el dónde estamos realmente en el proceso de implementación de todas las recomendaciones BEPS, de estos estándares mínimos, dónde estamos ubicados. Por principio de cuentas, BEPS llega para quedarse. Claro. Como bien apunta Gerardo, viene una carga adicional para los contribuyentes en materia de preparación y presentación de información. Esa información se parte de una premisa. Los contribuyentes ya tendrían que haberla tenido, porque el principio que rige la fijación de un precio en una operación entre partes relacionadas ha estado ahí. Desde luego las guías en materia de precios de transferencia que emite la OCDE se van actualizando, pero las obligaciones han estado ahí. Simplemente es este espectro de generar más información para que los fiscos tengan mecanismos de vigilancia todavía más eficientes, ¿no? Un poquito más precisos, más agudos. En materia de implementación, todos los planes de acción me parece que son destacables, pero destacarían por sí mismo aquellos que ya están atravesando ese proceso de implementación. Hablamos de la acción 13, donde ya se reforma
una obligación contenida en la ley del impuesto sobre la renta para crear este espectro de presentar declaraciones de carácter informativo. Estos son de las reglas que yo mencionaba que requerirán forzosamente modificaciones a nuestro aparato regulatorio, legislativo en materia fiscal para poderlos llevar a puerto de implementación. ¿Dónde más se ha avanzado? Esto es por hablar de la acción 13. ¿Dónde más hemos avanzado? En la acción 15 ya se creó este famoso instrumento multilateral que facilitará la implementación de estos estándares mínimos a través de qué? De insertar un nuevo instrumento que persigue y sigue toda la filosofía de aplicación de un tratado firmado o signado entre dos jurisdicciones o más, que de manera conjunta suscriben una serie de jurisdicciones que están de acuerdo en implementar todos estos estándares BEPS. Entonces, de manera natural, tenemos nuevos, a través de este convenio multilateral que a finales del año del 2016 se da a conocer, el 7 de junio en una reunión en París, prácticamente se suscribe por 71 jurisdicciones, incluyendo México, el gran ausente, los Estados Unidos de América. Ellos han señalado que ya prácticamente su legislación observa todos esos principios BEPS y esos estándares mínimos, por lo tanto se mantiene al margen, lo cual es objeto de otra discusión. Tema, claro. Pero este multilateral, que es un primer paso para tratar de homologar la aplicación de todos estos principios, que acción 2, instrumentos híbridos, acción 6, utilización abusiva de los convenios, acción 7, utilización abusiva de los principios o estatutos de la figura del establecimiento permanente, y mecanismos para perseguir o seguir mecanismos de controversia mucho más eficientes, que México se aparta de ahí, de este procedimiento de arbitraje. Establecimiento permanente, me parece que México tendrá que determinar el modificar la ley, porque claro, si se endurece la regla del establecimiento permanente a través del multilateral, pero la ley del impuesto sobre la renta todavía no obedece necesariamente esos principios, es algo que se tendrá de alguna manera que ver. Y hay que ver también cuándo va a entrar en vigor este convenio multilateral, porque México todavía tiene que ir a su ratificación al Senado, se tienen que depositar estos instrumentos en la OCDE. Va a seguir un proceso que puede durar de 1 a 2, 3, 4, porque tiene que haber una concatenación colectiva de que no es nada más de que México lo suscriba y deposite los instrumentos en la OCDE, sino que además el resto de los países signatarios de los tratados de los que México es parte también lo hagan. Entonces va a ser un proceso, llamémosle, que va a llevar mucho tiempo, pero yo destacaría la acción del multilateral indudablemente como un muy buen paso, lo de la acción 13 como pasos ya tangibles que están aquí, que de alguna manera ya empiezan a ver la materialización de estos principios e implementación de estos estándares mínimos a los que se refiere la iniciativa. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta es para Iván. A ver, para la presentación de las declaraciones informativas con partes relacionadas, ¿nos puedes comentar si ya existen formatos, cuándo salieron y cuándo hay que presentar estas declaraciones? Claro que sí. Mira, el artículo 76A establece como fecha de presentación antes del 31 de diciembre, es decir, que las de 2016 tendrán que presentarse antes del 31 de diciembre de 2017. Sin embargo, había una preocupación por parte de los contribuyentes en el sentido de que no se habían sacado las reglas particulares que aplicaban al 76A y pues los formatos como tal. Entonces, por ahí hubo un acuerdo entre Prodecon y el Servicio de Administración Tributaria para tratar de evitar la prórroga en la presentación de estas declaraciones, lo cual se logró. El acuerdo era que se sacaran los formatos antes de noviembre de este año. Entonces, por ahí en mayo de 2017 sacaron el SAT las modificaciones a resolución miscelánea fiscal. Incluyeron las reglas 3.9.11 a 3.9.17, que ya son las reglas específicas para el artículo 76A. Y posteriormente, en septiembre, se libera por medio de Prodecon los formatos guía para la presentación de estas declaraciones. Y apenas en finales de octubre es que finalmente el SAT, sí, es que finalmente el SAT liberó los formatos ya para presentarlas. Perfecto. Pues muy bien, pues tenemos un gran reto al respecto. Sí. La siguiente pregunta es para Gerardo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos
en el contexto internacional, multinacional o de un grupo solamente local, ¿quiénes podrían estar obligados a presentar las declaraciones del artículo 76A en su fracción primera, segunda y tercera? Claro. El 76A hace referencia al Código Fiscal, ¿no? Entonces te manda el 32H. Exactamente, ¿no? Para indicar quiénes son los sujetos obligados. Cumpliendo las fracciones, ¿no? Del 1 a la cuarta, te dice la fracción primera, aquellas personas que hayan rebasado 644 millones en el 2015. O sea, ese monto es 2015, no es la, sí, no es la la actual. Aquellas entidades que consoliden las paraestatales y los establecimientos permanentes, ¿no? De residencia en el extranjero. Es cierto. En un ejemplo, podría decirte que aquellas entidades que rebasen 644 millones, que estén ubicadas en México, no importa si eres nacional, multinacional, 644 millones ya estás obligado, punto, ¿no? Eso puede ser cualquier persona moral que en sus ingresos acumulables en su declaración de 2015 haya declarado los 644 millones por puro ingreso. Luego, yo te diría, si es una entidad multinacional, una entidad que su matriz se encuentra quizá en Francia y tiene en diversas partes del mundo, incluyendo a México, ¿no? Sus sucursales, sí. Bueno, ahí en ese caso podríamos decir que si la entidad rebasa, la francesa, rebasa los 12,000 millones de pesos, bueno, pues tendrá una obligación de presentar un country by country o un país por país. Que es la fracción tercera. Que es la fracción tercera. Luego, en México, la entidad mexicana, si rebasa los 644 millones, obviamente también está obligada, ¿no? Entonces, ¿a cuál está obligada? Pues, como te dice la regla miscelánea que ahorita mencionaba, pues tendrás que presentar tu local file y tu master file, ¿no? La fracción primera y la fracción segunda, correcto. Entonces tendrás que presentar ambas. ¿Por qué? Porque te está diciendo la regla miscelánea que si tú tienes entidades en el extranjero, pues por ese simple hecho vas a ser la maestra. Nada más por tenerlas. ¿Okay? Incluso si no tienes operaciones con ellos. Incluso si no tienes. Entonces, simplemente por el hecho de tener. Y después, pues tendrás que presentar la local, pues evidentemente por el tipo de información. Porque cada una va teniendo información o va solicitando información distinta que digamos que va a ir armando todo lo que la autoridad ahorita te está requiriendo. Porque son distintos. Sí. ¿Okay? De hecho, la local pues te está pidiendo el estudio de precios de transferencia. Tú lo anexes. Prácticamente liso y llano, ¿no? Así es, ¿no? ¿Cómo llegaste a tus operaciones, ¿no? A tus ingresos acumulables y a tus deducciones autorizadas? Eso es lo que te está preguntando. Sí, sí, sí. ¿No? El Master File ya te está diciendo, a ver, dime toda tu estructura, dime tu cadena de valor, cómo lo fuiste armando, para saber cómo está formado dentro y fuera tus entidades, donde pudiera se esté yendo la serie de utilidades que se estén generando en México, por decirlo así. Y cuando te vas al country by country, bueno, pues ya estás, ahora sí que ya estás sobrepasado de cualquier manera. Yo diría, en pocas palabras, que te va a pedir absolutamente toda la información que tengas para funcionar. Toda, ¿no? Toda la financiera, toda la de marketing, ¿no? Todas tus políticas, en todo el mundo. Entonces, imagínate que puedes tener 5 sucursales o puedes tener 80, 90 sucursales. Entonces, la entidad tendrá que dar la información de cada una de ellas. Imagínate que en esta entidad tú tengas acuerdos con bancos o tengas un banco. ¿Cuáles son tus acuerdos bancarios? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cómo te volteas si das dinero a las demás subsidiarias? ¿De qué manera? ¿Cuál es tu política de crédito? ¿Por qué la política de crédito de México es distinta a la que le das al Reino Unido? Etcétera. Entonces, de eso se va a ir componiendo todas esta serie de declaraciones y obviamente la información que se va a hacer toda la hacienda pública mundial
es una información invaluable, es enorme, ¿no? Y como lo comentábamos antes de entrar aquí, pues los amparos en México no procedieron, no hubo manera, ¿no? Entonces tendrás que presentar tu información. Es un punto realmente muy importante, un tema muy interesante y requisitos muy ambiciosos por parte de la autoridad y un reto para los elaboradores. De hecho, es ese algo es otro muy, punto. muy importante. Ese es otro punto, ¿no? Que nos estén diciendo, oye, tú vas a tener que además, ¿quién te lo hizo? Porque te dice una cosa, ¿quién te lo elaboró? ¿Y quién es tu asesor? Dame el RFC. Sí. Eso Inclusive, ¿en dónde está ubicado? ¿En dónde está ¿En dónde ubicado? está ¿Sí? ubicado? Y Así aquí, es, y sí. aquí la pregunta probablemente es, ¿quién determinó el alcance de estas Absolutamente. declaraciones informativas? Esto es, ¿fue de manera local? ¿Se apegó esto a un espectro de recomendación? ¿Se dictó de manera uniforme para todos los países que de alguna manera los miembros de la OCDE o aquellos que han manifestado su deseo de implementar o de apegarse a estos estándares mínimos? O sea, ¿cómo es ese proceso de construcción? Porque suena bastante oneroso el alcance de la información, ¿no? Absolutamente. Así es. ¿no? Sí. Y siguiendo con la pregunta, pues puede ser una paraestatal que, digo, nos suponemos que la mayoría de las paraestatales rebasan, Sí, ¿no? sin 12 poner mil nombres, ¿no? millones, Pero, sí. claro. Pero pudiera haber el caso, ¿no? O una entidad, un establecimiento permanente, pues, puedes haber facturado 10 millones, 8 millones. No importa, por simple hecho de ser establecimiento permanente, pues tendrás que presentar. Por el Estás simple obligado. supuesto estás obligado, independientemente importa. del monto de la operación. Exactamente, no me importa, ¿no? Entonces, puede haber y va a haber casos de pymes Muy a lo cierto. mejor que pertenecen, ¿no? a otros grupos, pero pues, que van a tener una carga de trabajo enorme, porque no todos le van a pagar a un externo. Eso que quede Por claro supuesto. tampoco, ¿no? Tendrán que armar la información. Así es. Iván, ¿nos podrías complementar en ese sentido? ¿Qué contienen? ¿Qué es lo importante que hay que presentar en estas Pues, fracciones? como comentaban, pues la verdad es que estas declaraciones ya te van a pedir mucha información descriptiva y también mucha información financiera. Es decir, por ejemplo, en la local, además del estudio propiamente que vas a tener que subir, te preguntan el nombre de los asesores, de los elaboradores, la información financiera de la propia empresa, del contribuyente y de las empresas que utilizaste como comparables. En el caso de la de país, por ejemplo, pues sí te preguntan mucha información ya de todo el grupo multinacional, como ingresos consolidados, los activos materiales, el número de empleados, considerando incluso los que son como subcontratación. Me parece que también un punto interesante es que te piden datos de ingresos por partes relacionadas, por partes no relacionadas, inclusive por jurisdicción y ya luego por cada identificación de cada entidad. Sí, de hecho la información que te piden es por jurisdicción fiscal en esa declaración país por país y ya posteriormente te piden que enlistes todas las entidades que operan en cada jurisdicción fiscal y pues qué actividades realizan, por ejemplo, si son prestadoras de servicios intragrupo o si son holdings propietarias ¿cómo se llama?, de intangibles. Intangibles es todo un tema, hay muchas preguntas de intangibles. Sí, es correcto. Intangibles y actividades financieras sobre todo, ¿no? Que son como las que les causan foquitos rojos de pronto al SAT, o bueno, en general las jurisdicciones para las empresas, pues podría ser ese tipo de transacciones, el estar como manipulando ciertas utilidades, ¿no? Yo nada más le agregaría, debido a esto que sucedió con compañías norteamericanas, Sí. ¿no? Yéndose a Irlanda, llevándose sus marcas, Sí. solamente eso fue un foco de atención Sí. para las autoridades, ¿no? Y evidentemente la OCDE trae un proyecto de intangibles actualmente muy, muy fuerte, Muy cierto. ¿no? De trabajo de los intangibles, la evaluación del intangible, ¿para qué? Pues se estaban sacando utilidades por los Sí, intangibles. y de segmentar mucho la operación de quién la está originando, quién la administra, El quién valor, recibe. ¿no? Exacto, Una de las cadena de valor. preguntas es, Sí. ¿qué valor te da tu Claro. intangible? ¿Qué pasa si tú no tuvieras el intangible?
te da valor. Y sobre todo, ¿quién es el propietario legal y quién es el propietario económico de ese intangible? ¿No? ¿A dónde ¿Quién lo está cuesta? explotando o quién le está dando valor a ese intangible? Sobre todo, creo que todas estas acciones están muy enfocadas a la creación de valor, ¿no? Es Así lo que... es. Sí, hay un reto muy importante hacia adelante para cumplir con todos estos requerimientos, ¿no? De compilar la información, reflejarlo en una declaración. Es un reto ya la elaboración de los estudios correspondientes, ¿no? En materia de precios de transferencia. Siempre el argumento es, pues, es información que tú tendrías que haber tenido para poder emitir un resultado en base a tu estudio. Lo único que te estoy pidiendo es que ahora lo empaquetes y de alguna manera a través de la propia forma de la declaración informativa esa información yo la hubiera podido solicitar por otros medios, porque si eran operaciones en países con los que hay un tratado, ejerzo intercambio de información. Simple y sencillamente se trata de hacer esto de manera un poco más eficiente, pero se suma, es un cúmulo de obligaciones el que están ahorita enfrentando los contribuyentes, y vamos a ver esto hacia adelante. ¿Qué ocurre? Yo nada más dejaría como último comentario, yo nada más quiero ver cuáles van a ser las plenas conclusiones cuando aborden de lleno el tema de economía digital. Ahí nos vemos. Sí. La acción Y bueno, primera. lo que comentabas también, ¿no? Que Estados Unidos no está sumado a este movimiento y pues yo creo que la gran mayoría de las empresas multinacionales que operan en México pues vienen de Estados Unidos. Sí. Claro. Y eso va a ser un... Ellos entran el otro año, en el 2018. Ellos entran a presentar también información. Pues solo me resta agradecerles su muy, muy amable y valiosa participación. Amigos, los invitamos a que nos sigan acompañando en Comentarios Contables, el espacio del Colegio de Contadores Públicos de México. Por favor, síganos viendo y consulten la página www.ccpm.org.mx. Suscríbanse y síganos en las redes sociales, en YouTube, en LinkedIn, Twitter, Facebook. Muchas gracias y hasta la próxima.